noches, bienvenidos al Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía. En esta época de posverdad revisaremos cuáles fueron esas afirmaciones falsas que más dijeron los dos candidatos que están hoy y se están jugando la presidencia de la República en Colombia. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, y quien nos contará lo que ellos están diciendo y por qué dicen estas mentiras. Hola Juanes, buenas noches, qué gusto estar contigo. Hola Clara, muchas gracias, aquí estamos listos, ¿no? Sí, señor. Vamos a hacer un programa un poquito especial. Normalmente revisamos varias afirmaciones para ver si son ciertas o falsas. Hoy, que faltan 3 días para las votaciones, les traemos 4 mentiras de cada candidato. ¿Por qué? Porque durante toda la campaña tuvieron unos temas bandera, los que se defendieron, y en el seguimiento que les hicimos, llevamos más de 12 programas, encontramos algunas mentiras recurrentes que son importantes en esos temas, en ese discurso bandera. Recuerden que nos pueden seguir con el hashtag numeral el detector y numeral Duque y Petro en el detector. Sí, señor, entonces arranquemos. Arranquemos, por favor. Y arrancamos con Gustavo Petro y una de sus afirmaciones que tiene que ver con los comienzos del proceso de paz con el ELN y quien, según él, fuera su gestor. Quien inició la negociación con el ELN fue Uribe, en agosto del año 2007. Bueno, Juanes, ya sabemos que esta afirmación es falsa. Las argumentaciones, ¿cuáles serían? Así es, esta mentira básicamente lo es porque si ustedes oyen lo que dice Gustavo Petro, él da a entender que el proceso de paz actual con el ELN lo arrancó Álvaro Uribe, y esto es mentira en 2 sentidos. En el primero que les vamos a recordar es que si uno se pone a ver quién empezó a hablar con el ELN, no fue Álvaro Uribe, hubo presidentes anteriores. Aquí les traemos un ejemplo de uno de esos presidentes anteriores cuando habla de uno de esos diálogos con el ELN. Frente al Ejército de Liberación Nacional y por iniciativa de mi gobierno, por conducto del Comité Nacional de Paz, reanudamos los diálogos que habían sido congelados. Nadie puede servir de facilitador de su acción criminal. Ante la nueva realidad, he dispuesto las siguientes medidas. En primer término, he solicitado al delegado del gobierno en la Comisión Humanitaria, al doctor Juan Gabriel Uribe, la suspensión de las conversaciones y su regreso inmediato a Bogotá. Juanes, y sin duda esto es muy importante porque finalmente está Petro desestimando que Uribe estaba en contra de esas negociaciones que supuestamente le había arrancado. Así es, que ese es el segundo argumento. Entonces, claro, el primero, si nos ponemos a ver históricamente, sí, aquí vimos a Pastrana, Samper antes lo intentó, bueno, varios gobiernos intentaron hablar con el ELN, pero además si vamos a ver específicamente lo que ocurre en el proceso actual, pues el proceso actual no lo arrancó Uribe, arrancó después. El ELN, de hecho, fue muy crítico con Uribe. Aquí les traemos como un pantallazo de lo que ha dicho en su momento en el ELN, ¿no? Le dijeron que era contradictorio porque tuvieron unos diálogos y unos encuentros en el proceso del... Claro, pero eso no unos quiere decir, acercamientos, hubo unos fueron acercamientos, como hubo, de nuevo, en todos los gobiernos, ¿no? Claro, de diferentes matices y demás. Pero aquí les recordamos otra noticia de cuando empezaron de verdad estos diálogos actuales. Así lo cubrió en este caso CNN en español, para ver uno de los muchos medios que lo cubrieron. ¿En qué momento fue que se inició este diálogo, estas conversaciones, estas negociaciones actuales entre el gobierno Santos y el ELN? Aquí lo pueden ver en pantalla. Es la fecha es que las negociaciones oficialmente comenzarán, las públicas. Una pregunta de la señora, y quiero agregar, ahora que usted me hace esta pregunta, quisiera decir que esta es una noticia muy buena para el país. Hemos estado intentando comenzar estas negociaciones oficiales durante 3 años. Ha sido un proceso muy difícil. Esta segunda etapa, que empieza el próximo mes, es extremadamente importante porque nos permitirá tener paz completa, no solo con la FARC, sino también con el ELN. Claramente hay entonces. Claro, entonces enero de 2017, 10 años después de la fecha a la que se refiere Gustavo Petro para hablar como si fuera un solo proceso desde Uribe, inician los actuales diálogos en el gobierno Santos cuando Juan Manuel Santos lleva más de 6 años en la presidencia. Entonces claramente son 2 procesos distintos, por eso es que decimos que esto es falso.
Otro tema recurrente de Gustavo Petro es el que tiene que ver con su gestión en la Bogotá humana llevada a cabo en su mandato. Y no murió un niño de hambre en la ciudad de Bogotá. Sí, señor, falso. Así es, esta es otra falsedad. Es uno de los temas que más rescata Gustavo Petro, los logros en su Bogotá humana. No es el único tema, hay otros. De nuevo, les recuerdo a todos, aquí estamos seleccionamos específicamente las mentiras, ¿no? Entonces no quiere decir que esto sea todo el discurso ni de Duque ni de Petro. ¿Qué es lo que él dice? Aquí lo dijo alguna otra vez. Hace 3 años no muere un niño por desnutrición. Lo dijo en 2015, esto es en Publimetro. No es una cosa reiterada que él dijo varias veces. Pero cuando miramos las cifras oficiales, acá se las traemos, las pueden ver en pantalla, de la Secretaría de Salud de mortalidad infantil por desnutrición. Aquí van a ver como los datos específicos, cuál fue la tasa de muertes por cada 100.000 menores. La tasa la ven en rojo, lo que ven en verde es la cantidad de muertes. El año más bajo de Gustavo Petro fue el 2013 con una muerte, hubo 4 en el 2012, 2 en los años siguientes. En el 2016, ahora con Enrique Peñalosa subió, entonces es cierto que estuvo mejor en general con Gustavo Petro que con Enrique Peñalosa. Pero no que no haya habido. Pero no que no haya habido, y además dice que no murió ni uno. Si sumamos estas cifras oficiales de Bogotá Como Vamos, que toma como fuente la Secretaría de Salud, fueron 9 muertos tristemente en esos años, por lo tanto lo que él dice que no murió ninguno es falso. Sí, señor, y Petro también insistió en que los grupos armados conformados hace alrededor de 5 décadas ya no están en actividad. Las viejas guerrillas y el viejo paramilitarismo que tuvo su raíz en la Guerra Fría en el siglo XX ha desaparecido. Juanes, esa afirmación es importante entender que es falsa por las implicaciones que tiene. Así es, tiene unas implicaciones grandes, importantes, porque Gustavo Petro quiere decir pues, que con el acuerdo de paz se dejó atrás todo un periodo en el cual había guerrillas y paramilitares, pero que ya tenemos que mirar hacia adelante, es muy importante en su discurso, en parte porque lo critican por haber sido guerrillero del M-19, ¿no? Se desmovilizó hace casi 30 años, pero lo siguen criticando por eso. Encontramos que es falso por 2 razones básicas. Lo primero es que él dice que todo empezó en los años 60, hace 50 años, y que ya se acabó totalmente. ¿Por qué es falso que todo empezó hace 50 años? Porque los grupos paramilitares no empezaron en los años 60. Hace mucho más acá. Hace mucho, sí, hace muy poco, digamos, crecieron mucho en los años 80, después se consolidaron en los 90 y demás. La Fiscalía, en todo ese trabajo que hizo en Justicia y Paz, habló con varios jefes paramilitares, como el Águila, Botalón y demás, sacó un informe muy grande, y según los jefes paramilitares, todo empezó con un grupo llamado los escopetas y más los escopeteros, perdón, en 1977. Entonces en los 60 no existía. Digamos que ahí está exagerando un poco Gustavo Petro. Pero por el otro lado, entonces él dice, empezaron en los 60 y se acabó. Pues todavía existe el EPL, todavía existe el ELN. Claro, no habla de las FARC. Las FARC, ellas sí, digamos, como organización también, desaparecieron los AUC también. Exactamente, pero todavía hay unas BACRIM que algunos dicen que son neoparamilitares, y aquí les traemos, por ejemplo, el ELN, una nota que les cuenta cuándo nació este grupo, ¿no? Entonces, es una nota de Semana General de lo que debe saber. Se fundó a comienzos de los años 60, en concreto fue el 4 de julio del 64 oficialmente. El EPL, que todavía existe, aunque quede solo un reducto en Catatumbo, por lo menos algunos usan ese nombre, en el 67. Entonces decir que es una cosa que empezó hace 50 años, que ya quedó atrás, eso no es cierto, por eso es que lo damos como falso. Sí, señor, y la calidad de la educación y el acceso a una economía digna para todos los colombianos fueron otros de los temas a los que el candidato Petro hizo referencia. ¿No les ha parecido que destruir el país es dejarnos una de las sociedades más desiguales de la Tierra? Haberlo condenado a 2 siglos de guerras permanentes, dejarnos con el 6º peor sistema educativo del mundo, una economía que deja por fuera el 60% de la población. Juanes, poniéndole el detector sabiendo que es falsa, ¿cuáles son las argumentaciones porque son 2 temas? Sí, básicamente miramos el tema educativo y la cuestión de la economía excluyente, ¿no? Recuerden que no estamos revisando todo, sino las mentiras recurrentes en concreto. ¿Por qué son mentiras estas 2? Pues el sistema educativo, porque al mirar los estándares internacionales, no es que nos vaya muy bien, pero tampoco tenemos el 6º peor, no, lejos de eso. Aquí les traemos 2 de las grandes evaluaciones mundiales, ¿no? El puntaje, cómo nos va. Este es un índice de educación de la ONU, que básicamente es un promedio de escolaridad y años esperados de escolaridad, es decir, cuántos años logran, de los que se espera que esté toda la población, está en la escuela.
¿no? El mejor es Noruega, que claro, si tenía que estar uno, digamos, si uno logra uno, es que está todos, llega a 916. Casi todos. Colombia está en 95, claro, mucho más abajo, 63. ¿De cuántos? De 188. Estamos entonces, a mitad de tabla, sí, está mal, digamos, claro que hay que mejorar. No es una justificación, pero tampoco estamos en la cola. Estamos lejísimos. Y les traemos otro para mirar, ¿no? Para revisar algún otro. Son las pruebas PISA, esas famosas pruebas estandarizadas en las cuales, y esto hay que aclararlo, no están todos los países del mundo, están los de la OCDE y otros más. Aquí vemos que estamos de 54 en comprensión lectora, 57 en ciencias, 61 en matemáticas. ¿Entre cuántos? Ahí dice entre 70. Sí estamos mal, pero no somos el sexto ni siquiera en matemáticas, en los que nos va muy mal. Por lo tanto, decir que somos el sexto peor, pues claramente es falso. ¿Cuál es el segundo punto que estamos revisando? Una economía que deja por fuera el 60% de la población, dice Gustavo Petro. No es fácil saber uno cómo mide qué quiere decir quedar por fuera de la economía. Pero revisamos dos cifras. Una es la de pobreza monetaria. Encontramos que en Colombia es del 29,9%. Estamos muy lejos del 60%. La segunda, que quizás es más precisa, es la informalidad laboral, donde no estamos tan lejos, pero también estamos lejos de lo que dice Gustavo Petro. La informalidad laboral es esa gente que trabaja en algún sentido del término, ¿no? Se gana el pan con el sudor de su frente. Los que vemos en la calle. Exacto, son los que no están afiliados a Seguridad Social en concreto. Es gente que no se va a pensionar y que si tiene salud es gracias al CISBEN, pero no tiene una EPS contributiva, no aporta. Y como vemos, por un lado ha bajado mucho, pero por otro además, si uno mira las 23 ciudades, que es lo más completo de Colombia, está por el orden del 45% más o menos, un poquito más bajo porque se ha reducido, no del 60%, como dice. La diferencia es grande. Así es, entonces por eso es que calificamos todo esto como falso. Sí, señor, y nosotros hacemos nuestra primera pausa aquí en El Detector, poniéndole la lupa a las frases de Gustavo Petro y Iván Duque, que a lo largo de su campaña, que ya está a punto de terminarse, dijeron y resultaron ser falsas. Recuerde seguirnos con numeral El Detector y numeral Petro y Duque en El Detector. Ya volvemos. Regresamos aquí al Detector poniéndole la lupa a las afirmaciones de Iván Duque y Gustavo Petro que resultaron ser falsas a lo largo de su campaña electoral. Y vamos ahora con una de Iván Duque que tiene que ver con las negociaciones con las FARC y sus diferencias frente a esto. La Corte Constitucional y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han hablado de la proporcionalidad como una herramienta fundamental para que no haya impunidad. Y lo que hoy tiene que garantizar la justicia transicional es que va a haber penas proporcionales a los crímenes más graves. Parte de los principios de proporcionalidad en materia de delitos de lesa humanidad, a la luz del Estatuto de Roma, es la pena de prisión. Juanes, y esta afirmación es bien importante porque este es uno de los temas que más lo diferenció de los otros candidatos y de hecho de Petro. Así es, y es una de sus posiciones claves si llega a ser presidente de lo que él quiere modificar de los acuerdos. Sin embargo, es falso, no es cierto que tiene que haber prisión. Eso lo ha dicho varias personas de la Corte Penal Internacional, lo han dicho de diferentes maneras en diferentes momentos. Aquí les traemos, por ejemplo, una parte del discurso del vicefiscal de la CPI, James Stewart, cuando estuvo aquí en Bogotá en 2015. ¿No? Dio un discurso grande y explica, hablando de este tema de la proporcionalidad de la pena, que deben satisfacer objetivos adecuados vinculados a la pena, como la condena pública de la conducta criminal, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la disuasión de conductas criminales ulteriores. Esa no dice es la manera, no cárcel. Eso, pues puede ser cárcel o no. Pero no necesariamente. Es lo que dice, que es la posición de la Corte Penal, es que tiene que cumplir esos tres objetivos: condena pública de la conducta criminal, reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y disuasión de que se repita. Puede ser por prisión o puede no ser por prisión. Aquí les traemos otro ejemplo de otro momento para que vean que no es un discurso aislado. Aquí fue cuando la jefe de James Stewart, Fatou Bensouda, se metió en la discusión de una ley que se estaba planteando en su momento, discutiendo que era el marco jurídico para la paz, que finalmente no se usó. Pero aquí se ve que ella se reunió con Palacio y le dijo claramente que ahí había una discusión sobre suspender las penas, poner una pena de prisión, pero no ejecutarla, no implementarla. Y si repetían, si volvían a criminal delitos, ¿qué hacía? Y ella dice claramente que le pidieron su opinión sobre cómo se podía hacer compatible la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma,
con eso de suspender las penas, que no estuvieran en la cárcel, y ella dijo pues que no había mayores problemas. Y un último, que no lo tenemos en pantalla para no aburrirlos, pero fue en octubre pasado cuando la misma Fatou Bensouda hizo una intervención ante la Corte Constitucional sobre este punto específico. Dijo: la efectividad de las penas que involucran restricciones de libertades y derechos dependerá de la naturaleza y alcance de las medidas que combinadas podrían conformar una sanción, así como de su implementación efectiva, de un sistema de verificación que de verdad se cumplan y de su operacionalización con actividades que formen parte de la sanción o frustre el objetivo y fin de la pena. De nuevo, no dice tiene que ser cárcel, siempre es un lenguaje respetuoso. Por lo tanto, lo que dice Iván Duque de que si no hay cárcel, entonces va a entrar la CPI, es mentira. Puede que termine aplicando si no se cumplen los objetivos, pero no necesariamente porque no haya cárcel. Así es, y Duque también tocó el tema del aumento de hectáreas de cultivos ilícitos, reafirmando sus dudas sobre la implementación de los acuerdos. Teníamos 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos hace 4 años, hoy tenemos más de 200.000 hectáreas, según cifras que maneja el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Juanes, en esta también, otra mentira. Así es, vamos a ver un poquito, pero básicamente él dice, hace 4 años eran 60.000, ahora tenemos más de 200.000 según el Departamento de Estado. Pues... Las cifras no concuerdan. Las cifras no concuerdan. Hace 4 años aquí les traemos el reporte oficial de la UNODC, la entidad de las Naciones Unidas encargada de drogas y delitos, que muestra que en Colombia para 2014 habían 110.000 hectáreas prácticamente. No 60.000. Entonces, como arrancamos, si él arranca de 60.000 a 200.000, parece que hubieran triplicado, más que 3 veces. Ahora arrancamos en 110.000. Y luego él dice, no, y llegamos a 200.000. Pues... según las cifras del Departamento de Estado, aquí les mostramos lo que contó Semana, lo que narró Semana sobre las cifras del Departamento de Estado, cuando dice que se dio el incremento más grande jamás registrado. Colombia es el primer, digamos, es una cosa grave, pero 200.000, pues resulta que no ha salido la cifra oficial. Este es un reporte previo del informe antidrogas y aquí pueden ver un gráfico que les muestra, según la UNODC, que sí ha salido, las que les mostrábamos antes. ¿Cuál es el dato más reciente que tenemos? Tenemos 146.000 hectáreas. Puede que llegue a 170.000. Pero todavía no es oficial, luego no se puede decir que es. Todavía no se puede decir, y sobre todo, entonces decir ya que estamos más del triple, cuando en realidad había crecido por lo menos hasta el año pasado un 30 y tanto %, pues es una tergiversación de tal tamaño que lo damos como una mentira. Sí, señor, y la manera como se pondera la verdad, justicia y reparación fue otro de los temas a los que el candidato Iván Duque hizo alusión, mostrando siempre su desacuerdo a cómo está presentado. En el acuerdo se dijo que decir toda la verdad, entre comillas, no acarrea cárcel, pena penitenciaria o semejante. Y en la reglamentación metieron una frasecita donde dicen: decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Es decir, hay un camino para evadir la justicia. Juanes, y esta mentira es importante porque ha sido uno de los temas que más ha criticado Duque durante toda su campaña. Así es, recordemos que en este programa estamos revisando las mentiras que dijeron sobre sus caballos de batalla de campaña, ¿no? No es que todo lo que han dicho es mentira, pero por eso estamos viendo en detalle qué es lo que ocurrió. Aquí él básicamente dice que hubo un cambio de redacción en una frase entre el acuerdo de paz y su reglamentación. Aquí pueden ver el acto legislativo, que es la reglamentación de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. En el artículo 13 dice, ¿no?, que las sanciones que impongan deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Esa frase se suma a otra que no les mostramos para no cansarlos, del artículo 5, que dice: el deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. ¿Qué decía el acuerdo de paz? Hay algo distinto, le metieron una cosa diferente, aquí lo pueden ver en pantalla, en diferentes numerales de todo este punto que tiene que ver con lo que van a ver ahí, SIBJ, que es básicamente la justicia transicional, y la verdad dice exactamente lo mismo. Si bien deberán tener la función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y si bien el numeral 13, que está más arriba, dice la misma frase que les acabo de leer: el deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que lo que se ideó en el acuerdo mismo es que
uno pudiera, o uno no, las personas que van ante la JEP más bien, perdón, sí, los exmiembros, los exmiembros de la FARC y demás, pudieran llegar a la Comisión de la Verdad y decir la verdad para que en el país conozcamos lo que ocurrió y que esa verdad no fuera a la JEP, porque si no, no iban a contar ninguna verdad. Dijeron básicamente, es más importante saber la verdad a que ellos sientan que no pueden contar la verdad porque se autoincriminan. Exactamente, claro, porque al decirla están autoincriminándose y de esa manera pues van a tener unas penas de las cuales pues no quieren librarse de una u otra manera. Así es, entonces es cierto lo que dice Iván Duque. Decir la verdad no implica aceptar responsabilidades porque la idea es decir la verdad ante la Comisión de la Verdad. Pero, como lo vieron en las frases y recuerdan, solo tienen derecho a las sanciones más benéficas, más leves de la JEP si cuentan la verdad en la misma JEP, es decir, son dos verdades distintas, él las está vinculando. Y al decir que al separarlas se abre un camino para la impunidad y sobre todo que se hizo entre el acuerdo y la reglamentación, no sería así. Pues no es algo cierto y por eso lo damos como falso. Sí, señor, y aquí en El Detector es tiempo de hacer una segunda pausa. Hoy, esta noche, estamos poniéndole la lupa a las afirmaciones de Gustavo Petro y de Iván Duque que resultaron ser falsas a lo largo de su campaña electoral. Recuerde seguirnos con el hashtag El Detector y hashtag Duque y Petro en El Detector. Ya volvemos. Y seguimos en El Detector con la lupa puesta a los candidatos Duque y Petro cuando ya restan pocas horas para conocer cuál de los dos será el próximo presidente de Colombia. Y vamos con la última afirmación que tenemos pendiente de Iván Duque por analizar. Si el Consejo de Estado realmente hubiera llegado a una definición en firme, ojo lo que le voy a decir, él no hubiera podido ni siquiera ser candidato, Juanita. Si esa premisa que usted está diciendo es así, en el fallo concluyente no hubiera podido ser candidato. Bueno, Juanes, esta es falsa y aquí vemos una clara defensa del exprocurador. Así es, una defensa del exprocurador diciendo que la sentencia que lo sacó de la Procuraduría no está en firme, es decir, que todavía hay algo pendiente, que apeló y está en el aire, pero pues no es así. Aquí les recordamos las noticias en su momento de cuando salió, el Consejo de Estado ratificó el fallo que anuló su reelección, es decir, él apeló y el Consejo de Estado apenas 13 días después lo ratificó. Y además es cierto y es importante que él está en su campaña, ¿no? Eso lo podemos ver aquí, les traemos una de las múltiples noticias que hay del papel de Alejandro Ordóñez en la campaña, cuando se dijo que iba a ser el jefe de debate en la campaña presidencial de Iván Duque, sí, después de haber sido precandidato presidencial y haber perdido la consulta con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. ¿Qué es lo que ocurre? Porque muchas personas se preguntan si esto está en firme y si esto sigue su proceso, ¿por qué él pudo haber sido candidato? Así es, y aquí lo que hay que aclarar es algo relativamente sencillo, parece un matiz, pero no lo es. Alejandro Ordóñez no fue destituido. A él lo que ocurrió... ¿No le dieron muerte? No tiene ninguna sanción porque no es que él haya cometido, según la sentencia del Consejo de Estado, ninguna irregularidad, sino que su reelección, porque si ustedes recuerdan, él fue elegido una vez y una segunda vez reelecto, esa segunda elección estaba viciada, era nula. Y por eso, como la segunda vez es como si una elección no se debe hacer, se cae, pero no necesariamente se sanciona a la persona, sino se demuestra que la persona tuvo nada que ver. Eso pasa, si ustedes recuerdan, hace poco ocurrió con el Mira, se anularon las elecciones, volvieron los del Mira, pero las 3 personas que salieron del Congreso, como no se demostró que tuvieran nada que ver con las irregularidades que habían ocurrido, pues no tienen ninguna sanción. Es lo mismo con Alejandro Ordóñez. Entonces, para recapitular, es falso que no haya una sentencia en firme contra el Consejo de Estado. Sí la hay. Lo que pasa es que no tiene ninguna inhabilidad porque es una anulación de una elección y no una sanción, una multa, una destitución. Y por eso podía presentarse como candidato. Por eso podía presentarse y lo hizo, así es. Sí, señor, aquí el tiempo en televisión es corto, Juanes. Si los televidentes quieren tener más información de esta entrevista, ¿dónde la pueden obtener? Pues la pueden obtener entrando a www.lasillavacia.com/eldetector o pueden entrar a www.redmas.com.co/eldetector. Ahí está este programa y todos los otros para que tomen una buena decisión este domingo o para que sepan qué mentiras les dijo quien quede presidente. Sí, señor. Así es, y el tiempo aquí entonces se nos terminó. Muchísimas gracias a todos. La cita es el próximo jueves a las 10 de la noche, aquí en El Detector, donde le seguiremos poniendo la lupa a los candidatos, ya al nuevo presidente y a todo lo que se venga más adelante para que ustedes se enteren de primera mano. Una feliz noche y muchas gracias, Juanes. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.